A ver, vivimos en una época donde los mensajes sobre la sexualidad están, bueno, por todas partes. Pero ¿qué pasa cuando esos mensajes chocan de frente con una visión del mundo que se basa en la fe? Hoy vamos a desglosar un texto que explora precisamente esa tensión, cómo navegar la moralidad sexual desde una perspectiva cristiana en medio de una cultura secular. Es un verdadero choque de ideas y el material que analizamos lo aborda de una forma muy directa. Y todo arranca con esta pregunta fundamental. Porque para entender el enfoque del texto, primero hay que ver cómo está el panorama hoy en día. El material que analizamos parte de una idea clave, que los mensajes que recibimos a diario sobre el sexo, muy a menudo, no coinciden para nada con una visión basada en la fe. Es justo en esa tensión donde empieza nuestro análisis de hoy. Miren, esta imagen captura a la perfección el conflicto del que hablamos. A la izquierda vemos lo que el texto describe como la cultura moderna, donde el sexo se presenta a menudo como algo casual, casi un producto más de consumo, desconectado de cualquier compromiso profundo. Pero a la derecha, en cambio, se nos muestra la perspectiva que defiende el texto, el sexo como una expresión sagrada, íntima, reservada para una relación matrimonial heterosexual. O sea, son dos mundos, dos filosofías en colisión directa. Ok, para desglosar bien este argumento, vamos a seguir un mapa de 5 puntos. Primero, el choque entre cultura y fe. Después, las consecuencias que el texto describe. Luego, analizaremos la crítica a los medios. Nos meteremos de lleno en el concepto de ser creados a imagen de Dios y al final veremos qué camino se propone para resistir la tentación. Así que empecemos. Muy bien, arrancamos con la primera sección, la cultura y la fe. Aquí es donde se ponen los cimientos de todo el argumento. Para poder entender la postura del texto, es súper importante comprender el fundamento teológico que la sostiene. Vamos a ver cuál es ese pilar. Este versículo es, de verdad, el centro de todo el argumento del texto. Presten mucha atención a esa frase, comprados por precio. Porque según la perspectiva que estamos analizando, esas 3 palabras lo cambian absolutamente todo. Son la piedra angular que redefine la relación entre una persona, su cuerpo y Dios. Entonces, ¿qué significa exactamente eso de ser comprados por precio? Bueno, el texto lo interpreta de una manera muy específica. Se refiere al sacrificio de Cristo. Y este acto, según esta visión, no es solo un evento en la historia. No. Establece una realidad completamente nueva, la autoridad de Dios sobre la vida del creyente. Y esto implica que todo, incluyendo el cuerpo, ya no se ve como una propiedad personal, sino como algo que le pertenece a Dios y que por lo tanto debe usarse para honrarlo. Ahora, si el cuerpo le pertenece a Dios, ¿qué pasa cuando no se siguen sus reglas? Pues esto nos lleva de lleno a la segunda sección, las consecuencias. Y aquí, el material que analizamos no se anda con rodeos para nada. Detalla lo que considera que son los resultados inevitables cuando uno se desvía de ese plan divino. La pregunta es súper directa. Y es interesante ver que, desde la perspectiva del texto, las consecuencias de lo que define como pecado sexual no son solo algo espiritual o abstracto. Al contrario, se argumenta que tienen un impacto muy real, muy tangible en la vida de una persona y en sus relaciones. Y aquí, esta lista nos da un panorama bastante oscuro de esas posibles consecuencias. El texto habla de un daño emocional profundo, como la devastación y la culpa, menciona también la pérdida de la autoestima, de la reputación, y luego están las consecuencias físicas, ¿no? Como enfermedades o embarazos no deseados. La idea central que se nos presenta es muy clara. Violar lo que se considera el diseño original para la sexualidad es, al final de cuentas, invitar al desastre a la propia vida. Y esta cita de Proverbios se usa para ilustrar un punto clave sobre cómo funciona la tentación. Fíjense en cómo se enfoca en la persuasión, en el engaño. La idea es que la inmoralidad casi nunca se presenta como algo destructivo. Todo lo contrario, parece atractiva al principio, y sus verdaderas consecuencias, bueno, como dice el texto, a menudo no se ven hasta que ya es demasiado tarde. Y hablando de engaño, esto nos lleva a un jugador muy importante en la cultura moderna. Nuestra tercera sección se titula El engaño de los medios. Aquí, el texto pone la lupa en cómo el cine, la tele y otros medios presentan la sexualidad y, según argumenta, lo hacen de una manera que distorsiona la realidad. El argumento central de la fuente es este. Los medios muchas veces nos muestran la acción, pero se olvidan de la consecuencia. Pensemos en una película o en una serie. Vemos a los personajes en relaciones sexuales casuales, pero ¿cuántas veces se exploran de verdad las secuelas emocionales o relacionales? Al hacer esto, según el texto, se crea una ilusión peligrosa de que estas acciones son normales y no tienen ningún costo real. Y esta diapositiva nos lleva a una distinción que el texto considera fundamental. No hay que confundir lo que es culturalmente aceptado,
con lo que es aprobado por Dios. La fuente argumenta que las normas de una sociedad pueden cambiar con el tiempo, claro, pero eso no cambia lo que considera los estándares inmutables de Dios. Para ilustrarlo, se usa el ejemplo bíblico de Sodoma y Gomorra, una historia que se presenta como una advertencia de que la aceptación general de algo no lo hace correcto a los ojos de Dios. De todas las consecuencias posibles que hemos visto, el texto identifica una que las supera a todas en gravedad, y es la posibilidad de una separación eterna de Dios. Para sostener esto, se apoya en un pasaje del libro de Apocalipsis, que se interpreta como una advertencia de que ciertos estilos de vida pueden, al final, excluir a una persona de la eternidad con Dios. Y para que no quede ninguna duda, el material nos presenta esta advertencia de Efesios. Es básicamente un llamado a no dejarse llevar por argumentos que suenan bien, pero que le restan importancia a la inmoralidad. Es como decir, ojo con los que digan que esto no importa, porque según esta enseñanza sí que importa, y muchísimo. Hasta ahora hemos hablado mucho de prohibiciones y de consecuencias, pero el argumento del texto va mucho más allá de eso. Y esto nos lleva a nuestra cuarta sección, que es realmente el corazón teológico de toda esta perspectiva, creados a imagen de Dios. Aquí pasamos del qué no hacer al para qué fuimos hechos. Y todo se reduce a esta pregunta clave. ¿Qué significa de verdad, según este texto, ser creado a imagen de Dios? La respuesta no es un detalle teológico sin importancia. Según esta cosmovisión, define el valor y el propósito último de cada ser humano. A ver, es importantísimo entender que, según esta enseñanza, ser a imagen de Dios tiene muy poco que ver con la apariencia física. Es algo mucho más profundo. Implica que los seres humanos tenemos una capacidad única para conectar con Dios en una relación personal y para reflejar su carácter en el mundo a través de cosas como el amor, la justicia y la compasión. O sea, ser una expresión viva del Creador. Y aquí es donde todo conecta. Según la fuente, el pecado sexual ataca directamente este propósito. ¿Cómo? Porque degrada a las personas. En lugar de ver a los demás como seres increíblemente valiosos, hechos a imagen de Dios, se les reduce a simples objetos para la gratificación personal. El texto argumenta que esto no solo daña a los otros, sino que también distorsiona y rompe nuestra propia idea de quiénes somos. Bueno, después de analizar el conflicto, las consecuencias y el propósito, la pregunta obvia es, ¿hay alguna esperanza? ¿Se puede vivir según estos principios en un mundo que parece ir en la dirección contraria? El texto dice que sí, y eso nos lleva a nuestra última sección, un camino para resistir, que ofrece una solución práctica desde su perspectiva. En el corazón de la solución que propone el texto está esta promesa bíblica. Es como un ancla de esperanza. El mensaje es súper poderoso. La tentación es real, es inevitable para todos, pero no es invencible. La idea es que Dios no nos abandona a nuestra suerte, sino que siempre provee una salida, una forma de superar esa prueba. Rendirse, por lo tanto, nunca es la única opción. Y entonces, ¿en qué consiste esa salida? El texto no lo deja en el aire, sino que identifica 3 herramientas muy concretas. Primero, la presencia del Espíritu Santo, que actúa como una guía interna y constante. Segundo, conocer las Escrituras, que funciona como un mapa para no dejarse engañar por ideas falsas. Y tercero, el poder de la oración, que se presenta como la fuente directa para recibir la fuerza que se necesita justo en el momento de la prueba. Y así, todo el análisis que hemos hecho nos lleva a esta pregunta final. Nos dejan una encrucijada. Por un lado están los mensajes de la cultura, por otro, las enseñanzas de la fe. Frente a la realidad del engaño y la tentación, la cuestión de fondo que plantea este texto es ¿qué camino, qué guía elegirá cada persona para dar forma a sus decisiones más íntimas?